Bien, hermanos, en esta tarde vamos a continuar el tema de la vez pasada sobre la corte del cielo. Y la vez pasada, el tema para los que no estuvieron es cómo tener un cerco de protección. Cómo hacer que cuando el enemigo me ataca, ¿verdad? Cómo yo puedo hacer para que haya un cerco de protección como el que tenía Job. Así que hoy continuamos con ese tema. Pero quiero hacer algo más como que más práctico, ¿verdad que sí? Porque en ocasiones se usan conceptos que se entienden o se malentienden o no se entienden completamente. Cuando yo digo corte del cielo, ¿a qué yo me refiero? ¿De qué estamos hablando? Ustedes saben que están personas que oran. Ok, para hacerlo más claro. Cuando usted hace su oración, ¿por qué usted lo hace? Usted está tratando de alterar el mundo físico por el espiritual, ¿verdad que sí? Usted sabe que su oración va a tener un efecto en el mundo espiritual y del mundo espiritual se mueve hacia el físico. Así que toda oración es un tipo de tratar de alterar el mundo físico por el espiritual. ¿Cierto o falso? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Verdad que sí? Y así que lo que hacemos es que vamos hacia Dios para que Dios tome una determinación en favor nuestro y nos conceda lo que le pidamos, o por lo menos en nuestro favor de la manera más apropiada. Y eso es lo que uno quiere decir cuando habla del tema de la corte del cielo. Porque la corte del cielo es algo bien interesante y se encuentra en toda la Biblia. Y vemos que en la práctica, y es lo que uno quiere cambiar con estos temas, es lo que estamos tratando de hacer. Están muchas personas que no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque oran y nada pasa. Y hay gente que confía más en las cosas físicas que las espirituales, porque ha fracasado ya con la oración. Ahora, ¿por qué fracasan? De eso se trata este tema, para que sepamos cómo triunfar con la oración, para que la oración sea más efectiva. Ahora, tenemos que tener bien claro que la Biblia pone bien claro, y aunque suena quizás raro o no muy agradable, pero hay oraciones, hay personas que tienen más autoridad que otras. ¿Están claros en eso? Están personas que tienen más autoridad en el mundo espiritual que otras. Eso estamos claros. Ahora, todos nosotros podemos subir en la autoridad del mundo espiritual. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy. Cómo crecer en la autoridad del mundo espiritual. Porque hay algo bien claro. Si usted ve cuando Moisés tuvo la autoridad de abrir el mar rojo. O sea, fue una autoridad que no tiene todo el mundo. Samuel fue un profeta con autoridad de Dios, e incluso hasta muerto. Cuando el caso de Saúl, él dijo una cosa y se cumplió. O sea, hizo un decreto y se cumplió. O sea, que tenía cierto tipo de autoridad. En el caso de Elías, que cayó fuego del cielo. Y luego está Eliseo. Que imagínense que alguien a usted lo moleste y que usted diga y que caiga fuego del cielo. Más de una vez. Porque le dijeron caldo. Exacto. Ahora, gracias a Dios que no todo el mundo tiene esa autoridad. Porque imagínense cómo sería este mundo si Dios le da autoridad a todo el mundo de que le mande fuego al que a usted lo ofenda. Está fuerte, a ver si hay que, ¿sabes? No habría nadie en este mundo. O sea, Dios sabe a quién le da la autoridad, porque no todo el mundo tiene la capacidad de administrar la autoridad de Dios. Y lo que quiero decir es que Dios, Él, aunque es el dueño de toda la autoridad, Él nos da la autoridad. Por ejemplo, cuando creó el mundo, Él, aunque sigue teniendo la autoridad sobre todo el mundo, Él le dio la autoridad a
Adán y Eva para que administraran este mundo. Ahora, cuando ellos se les da la autoridad, legalmente es de ellos. Y lo que pasó fue que Lucifer los engañó y les robó la autoridad. Y se quedó con la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva. O sea, que les robó la autoridad. Eso es posible. Y Yeshua lo que hizo fue que rescató eso que se perdió para dárnoslo otra vez. O sea que Él es nuestro segundo Adán. Ahora, cuando hablamos de éxito, ¿qué es éxito? O cómo se adquiere. Hay muchas definiciones, pero en el mundo espiritual, una forma sencilla de describir lo que es el éxito es tener un decreto favorable de parte de Dios. No importa lo que usted haga, lo que usted diga. Si Dios hace un decreto, o sea, si usted puede tener 1000 defectos, ser la persona más débil del mundo, pero si Dios da un decreto en favor suyo, usted triunfa. Tan simple como eso. Dios no está pidiendo o sea, Dios no es que bendice al más fuerte. Dios al que bendice, bendice. Así que la clave está en cómo saber, cómo mover para que los decretos sean buenos para nosotros, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de decretos y de juicios, de corte del cielo, no son todos iguales. No todas las cortes o los sistemas o juicios son los mismos. Por ejemplo, la Biblia nos habla mucho de juicios hacia las naciones. Hay ciertos juicios que Dios toma con las naciones. Ahora, cuando Israel está 70 años en Babilonia, eso fue un decreto del cielo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quiere decir que en lo individual no había gente buena? Sí había gente buena y gente como Daniel y como tus amigos y como Ezequiel, que eran gente santa. Pero estaban sufriendo las consecuencias de un decreto. Se hizo un decreto que fue a la nación y ellos sufrieron una consecuencia de un decreto que fue hecho hacia su nación. Ahora, vieron que ellos estaban sufriendo consecuencias de un decreto de la corte del cielo, pero no fue un decreto personal. Lo que quiero decir es que no todos los decretos son personales. ¿Ok? Nuestros hermanos de Venezuela, ustedes saben que su expresidente, él tiró una maldición contra Israel y la maldición le cayó a él rápidamente, pero también a la nación. Tenemos que orar por ello, para que eso se levante. Y en el caso de los Estados Unidos, no siendo político, sino viendo las cosas tal y como son, vemos que el presidente Trump, eso no hay que ser ciego para darse cuenta que él no es perfecto. Eso se sabe. Ahora, pero vemos que a pesar de que él no es perfecto, él hizo algo en nombre de esta nación, que fue que declaró ¿a quién? A Jerusalén como la capital de Israel, lo cual es algo que es un beneficio y fue algo favorable hacia la nación de Israel. Y está un decreto previo de Dios que dijo: yo bendeciré a lo que te bendigan y maldeciré a lo que te maldigan a ti. Ahora vemos que su presidencia nadie lo puede tumbar. Mira que pasan cosas, culpa de él y hasta no culpa de él, y nadie lo tumba. Y la economía sigue subiendo, y es porque hay algo en el mundo espiritual que se activó. Fue una bendición nacional. Ahora, ¿cuánto tiempo eso va a durar? Depende de nosotros y de nuestro gobierno. Porque los Estados Unidos, su bendición está atada a Israel. Eso lo sabemos. El día que Estados Unidos no apoya a Israel, va a caer. Porque la bendición de esta nación se ata a que se hizo un decreto que él bendecirá las naciones que la bendigan y maldecirá a los otros. Así que vemos que hay ciertos decretos previos que ya están decretados
Y la persona que lo aplique, ya sea coge la bendición o coge la maldición, porque hay decretos que duran para siempre. Entonces, vemos entonces que la autoridad se ata a muchas cosas del individuo. Por ejemplo, ok, si yo me arrepiento, ¿Dios me escucha? Sí. Ahora, ¿quiere decir que porque me arrepentí ya tengo la autoridad? No siempre. ¿Qué pasó con el caso de María, la hermana de Moisés? Le dio lepra. ¿Verdad que sí? Por chismosa. Y luego vemos que, aunque se arrepintió, ¿quién oró por ella? Moisés. ¿Sabe que Moisés, aunque ella se arrepintió, tenía la autoridad divina para remover la lepra? Ella, aunque fue perdonada, no tenía la autoridad para hacerlo. Ven que en el mundo espiritual hay ciertos niveles de autoridad. Ok. Pero vemos a veces que hay excepciones. Ok. Ahora, vamos para hacer algo, primero que nada, bien claro. Para que tengamos esto bien claro. Esta es la regla. Esta es la regla la regla número 1 de la corte del cielo. Esta es regla número 1. ¿Ok? Todas nuestras bendiciones o todas las bendiciones del cielo, todas están condicionadas a la obediencia. Esa es la regla número 1 del cielo. Todas las bendiciones están condicionadas a la obediencia. Ahora, puede ser que cuando uno, pero antes de, cuando uno peca, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasa? Que se abre una puerta. Ok, si usted ve la Biblia y habla y ve que está el libro de la vida, ¿ok? Y también habla de otros libros. ¿Qué diferencia hay? Ahora, el libro de la vida, yo no sé, pero yo pienso que sí es un libro, que se encuentran nombres. Ahora, ¿qué es lo que significa que su nombre esté en ese libro? Simplemente se van a salvar, las personas que tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Así que mi meta principal de esta vida es que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Cierto o falso? Esa es mi meta número 1 de todas las metas. De todas las metas, nada supera a la meta de que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Ahora, hay otros libros. Ahora, como yo dije en la vez pasada, en el mundo espiritual es bien similar al físico. Tiene su sistema de gobierno y su sistema de corte. Ahora, hay dos mundos espirituales. Está el de Dios y el que se reveló. ¿Ok? Y el que se reveló es bien similar en su estructura al de Dios. La única diferencia es que el mundo espiritual malo, el que se reveló, no tiene una corte. Así que por esa razón tienen que ir a la corte del cielo. Aunque Satanás no quiera, tiene que ir a la corte del cielo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la única forma en que Dios puede ser justo es que Él escuche ambos lados. La única manera en que usted puede ser libre es que tenga la opción de pecar. ¿Ok? Por esa razón es que el enemigo tiene acceso siempre y cuando sea válido. Cuando usted va a una corte aquí en la tierra y usted quiere hacer un juicio contra alguien, lo primero que hay que hacer es que usted tenga cierto tipo de evidencia. Aunque no sea un juicio, pero que haya algo de evidencia, porque si no hay evidencia, se le dice, ¿cómo es? No causa probable. Si alguien trata de hacer un juicio y no hay causa probable, pues la corte no coge ese caso. Ahora, si hay causa probable,
puede que sea inocente, pero hay causa probable, se abre una sesión de juicio y ya la persona tiene que ir a corte. Y en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo, porque el enemigo, yo lo pongo como un YouTube, pero bien gigante, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Porque YouTube es más que puro video. Pero póngase a pensar de un YouTube que grabe tus pensamientos, grabe tus emociones, grabe tus intenciones y grabe todo lo que tú haces 24/7. Eso está pasando en el mundo espiritual. Todo lo que hacemos, no hay, hermanos, no hay nada secreto. No hay nada secreto. La Biblia hasta nos habla de una nube de testigos. O sea, que hay más de uno que está mirando todo lo que hacemos. Suena un poquito raro, pero todo momento, todo lo que hacemos, hay muchos testigos, buenos y malos. ¿Ok? Así que no hay forma de que uno te acuse y diga que hiciste algo que tú no hiciste porque está otro testigo. Y hay de los dos lados. Así que existe una nube de testigos a favor y en contra nuestra. Así que todo lo que hacemos queda grabado. Absolutamente todo. Por tal razón, cuando el enemigo va a la corte del cielo, tiene causa probable en contra nuestra. Y él es tremendo fiscal. Él sabe cómo hacernos culpables. Cuando él va a la corte del cielo y el cielo acepta ese caso, es porque usted es culpable. Es porque yo soy culpable. Porque de verdad hay evidencia de que pecamos y somos culpables. Ahora, el Espíritu Santo, el Eterrúa, lo que hace es lo siguiente. Sabe que hay un caso en tu contra. Sabe que se levantó en juicio algo en tu contra. Y sabe exactamente lo que es. Y te convence de pecado y de juicio. ¿Por qué? Para que tú puedas ser libre. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Yeshua. Así que el trabajo del Espíritu Santo es, Él es Dios. Sabe en el juicio hay un caso en tu contra. Tú has pecado, como el caso de David. Él estaba lo más tranquilo cuando hizo lo que hizo con Betsabé y con el esposo. Y pensaba que nadie había visto nada. Pero el profeta Natán le hizo saber, se sabe todo. Y tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias porque todo se graba. Nadie se escapa. ¿Ok? Porque el enemigo hizo un caso contra David. Lo que pasa es que por el Espíritu Santo él se arrepintió. Y tuvo sus consecuencias, pero se arrepintió. Bien. Vemos entonces que aunque parezca claro, parezca súper claro, que si usted peca, no hay bendición. Aparentemente eso está claro, pero eso no es así. Eso no es así. Puede ser que usted sea pecador, usted haga cosas malas y todavía usted tenga bendición. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible que si yo no tengo una vida perfecta, todavía haya bendición? Ahora, lo que pasa es que hay cosas que se heredan. Por ejemplo, en el libro de Romanos, el 11:28, habla de Israel. Habla de la nación de Israel. ¿Ok? Todos sabemos, por la palabra de Dios, los pecados que han cometido. Y todavía los que siguen cometiendo. Ahora, ¿quiere decir que Dios los va a abandonar a ellos? Bueno, Pablo dice que por causa del evangelio son nuestros enemigos, porque no aceptan a Yeshua todavía. Pero en cuanto a la elección, ¿son qué? Son amados, ¿por qué? Por causa de los padres. Ahora, ¿qué quiere eso decir?
Hermanos, eso quiere decir que nuestro Dios es un Dios fiel. Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y por amor a él es que su pueblo sigue en pie. Y aunque su pueblo haga cosas, Dios le prometió algo a su gran amigo Abraham, que él seguirá cumpliendo. Y hay bendiciones que no merecemos, pero por causa de las bendiciones, por eso es que hay bendiciones que son por generaciones. Y hay maldiciones que también son por generaciones. Estas maldiciones que llegan de padre a hijo, de a nieto, bisnieto. Y a menos que se rompa, siguen las maldiciones. Y de igual manera hay bendiciones que pasan de padre a hijo, a nieto, de bisnieto. Pero la gente puede negar esa bendición y no recibirlo. Pero la bendición está ahí presente porque nuestro Dios es fiel. O sea, que no es tan claro a veces como cuando uno lo ve. Como el caso de no fue el nombre, de Ciro. Ciro no era un hombre de Israel y fue un hombre pagano. Pero Ciro estaba de acuerdo a un plan divino. Y por medio del plan divino, él fue objeto de bendición. Y él dio bendición y él fue instrumento de Dios. Y durante la historia vemos que hay gente que no ha sido perfecta, y hasta lo vemos hoy en día, que están gobernantes que no son perfectos, pero Dios los utiliza porque están de acuerdo con un propósito divino. Ok, ahora, la pregunta es, ¿quién le da permiso al diablo para que vaya al cielo? Para que nos acuse en la corte del cielo. Eso somos nosotros mismos. Somos de nosotros mismos los que le damos cuando el enemigo nos acusa. Es porque nosotros damos razones para que nos acuse. Porque no pueden acusarnos si no hay causa. Solamente por medio de la sangre de Yeshua es que podemos ser libres de todo ese problema. Ok, pero cuando hablamos de pecado, ahora, ¿cuántos tipos de pecados hay? 2. ¿Cuáles son? Yo tengo 3. Yo tengo 3 y se lo puedo probar, pero a ver qué ustedes tienen por ahí. ¿Ah? No, tipo, o sea, categorías, no específico, categorías. Hay pecados que son de muerte y los que no. Ok. Pecados de ignorancia. Levítico el 16, 21. ¿Qué quiere leerlo? El Levítico 16, 21. Vemos que hay 3 tipos de pecados. Y se los voy a mostrar. Exacto, hay 3 tipos de pecados. Eso habla de cuando el Yom Kippur. ¿Cuáles son los pecados que son cubiertos? Son 3 pecados que son cubiertos durante Yom Kippur. O sea, hay 3 categorías de pecados. Pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de Israel. Iniquidades. Todas sus rebeliones. Rebeliones. Todos sus pecados. Pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ok, aquí tenemos un problema. Que nos han dicho siempre que pecado es pecado, es que se viola la ley. Pero ¿por qué hay 3 tipos de pecados? ¿Por qué no dice uno? Dice todos los pecados y ya está todo hecho. ¿Por qué dice que es para que cubra las iniquidades, las rebeliones y pecado? Y en hebreo son 3 palabras diferentes. Avón son las iniquidades. Pecha son los pecados y Hataam son los pecados de la ley. Exacto, ok. Las rebeliones, es Pecha. Ok, ahora, están las iniquidades, las rebeliones y los pecados. Los explico. Las iniquidades son los pecados que se heredan. Como el de Adán y Eva, que todos hasta el día de hoy estamos pagando por ese pecado, porque se ha heredado.
los pecados de los antepasados. Todos esos pecados son nuestras iniquidades. Ustedes saben que estas personas que vienen de familias con brujería y tienen muchas tendencias y el enemigo los ataca más que a los otros. ¿Por qué? Por las iniquidades de sus antepasados. Ellos, si Dios perdona sus iniquidades, ya no tienen ese problema. Hay personas que vienen de familias de maltrato conyugal, de droga, de crimen, y son iniquidades y son tendencias que vienen hasta en los genes. Esas son las iniquidades. ¿Ok? Eso suena un poquito injusto, pero eso es lo que hay. Eso es lo que está en la Biblia. Ok, luego está Pecha, las rebeliones. Y lo quiero explicar un poquito más, ¿ok? Porque este es el que más pasa por alto. Las rebeliones. ¿Qué son las rebeliones? Las rebeliones es cuando negamos a Dios con palabras o con acciones. Ahora, yo explico eso. Las rebeliones no siempre, y esto es bien importante, las rebeliones no siempre van a incluir una violación de la ley. ¿Ok? Usted puede ser rebelde sin violentar, no diré claro, sí violenta, pero en la apariencia no. En la apariencia no. Me explico. Cuando Pedro niega a Yeshua, él lo niega ¿cuántas veces? 3 veces. Ahora, cuando Yeshua trata de restaurarlo, él tiene que confesarlo 3 veces. Las rebeliones son negaciones. ¿Por qué Yeshua, él dijo? Porque estuve enfermo y tú me visitaste. Estuve en la cárcel y tú fuiste a verme. Estuve desnudo y me diste comida, estuve hambriento. Y ellos se quedaron pensando, pero si es que nunca te hemos visto ni preso, ni desnudo, ni nada de eso. Y él dijo, por cuanto lo hace a uno de estos pequeños, tú a mí lo haces. Ahora, cuando nosotros no hacemos ese tipo de cosas, son rebeliones. Son pecados que no incluye que hiciste tú algo malo, es que no hiciste algo bueno. Esos son los pecados de rebelión. Pero para atrás. Las iniquidades son las tendencias que se heredan por la herencia familiar. Las rebeliones son cuando negamos a Dios, ya sea con palabras o con acciones, cuando no hacemos su voluntad. Porque su voluntad es que amemos a la gente. Ahora, cuando no amamos al prójimo, exacto, es como si no lo hiciéramos hacia él. Y él dijo, el que me confiese, yo lo confesaré allá, en la corte del cielo. Y el que me niegue, yo lo negaré también. Ahora vemos que Pedro tuvo que rehacer su rebelión. Tuvo que confesarlo 3 veces, decirle que sí lo ama, porque 3 veces dijo que no lo amaba. Así que hay pecados de rebeliones. Y el pecado más conocido es el de Hatam, que es el de los pecados como la ley, como cuando mata, roba. Son esos pecados. Ahora, ¿cuáles pecados pueden ir a juicio? Todos. Ahora, tú puedes ir a juicio por las iniquidades. ¿Verdad que sí? Por lo de tus antepasados. Tú sabes, puede ser que tus bendiciones se aguanten. Puede ser que tu bendición se aguante por tus rebeliones. O tus bendiciones se aguanten por tus pecados. O sea que son 3 tipos de cosas por las cuales se aguantan las bendiciones de Dios para nosotros. Y tenemos que confesar las 3. ¿Ok? Ok, cuando vemos cuando vamos para Zacarías, en el capítulo 3, versos del 1 al 7, vemos algo muy interesante, porque vemos como que se corre el velo, de qué realmente es lo que pasa en el cielo.
O sea, cuando se corre el velo y vemos exactamente dónde o qué es lo que ocurre en ese mundo espiritual o en esa corte. Cuando vamos para Zacarías, capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Cuando vemos Zacarías en el capítulo, en los primeros 2 capítulos, vemos algo interesante. Vemos que Judá está en pecado. ¿Ok? Y Dios los está llamando a que se arrepientan. Si ustedes recuerdan, esto es la casa de Judá. ¿Cuántas tribus eran? 2.5. No, eran 2.5. Estaba Judá, estaba Benjamín y parte de Leví. Porque las otras 10 tribus, ¿qué les pasó? Ahora, ¿qué pasó? O sea, véanlo desde el punto de vista no físico. Vamos desde el espiritual, para que puedan entender qué pasó con las 10 tribus. Las 10 tribus estaban en pecado. Estaban en un pecado, estaban en rebelión completa a Dios. Estaban en pecado y en rebelión y eran todos inicuos, porque todos hacían todo lo malo, todas las tendencias malas. O sea, estaban en rebelión total. Eso era la tribu del norte. Y Dios mandó profetas y mandaba este mensaje y mandaba mensajes. Y ellos no escucharon. Ellos no escucharon. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué lamentablemente pasó con las tribus del norte? Les llegó el día del juicio. Les llegó el día del juicio. Y esa maquinita o sea, como de YouTube, o sea, que estaban todos los videos. Ahora, faltaba un video importante. El video del arrepentimiento. Porque cuando está el video del arrepentimiento, cuando hay un video, aunque sea secreto, de un arrepentimiento, ese video de tu arrepentimiento da permiso en el cielo para que se borren todos los videos de tus pecados. O sea, Dios no puede dar delete a los videos de tus pecados, que hay prueba. Pero cuando hay una prueba de un video de arrepentimiento, eso a Dios le da permiso de borrar los videos de tus pecados, y cuando está a juicio no hay evidencia, porque todo fue borrado. Todo fue borrado. Pero si vemos entonces, vemos que la tribu del norte tenía mucho pecado y Dios les dio muchas oportunidades, pero no se arrepintieron. Ahora les llegó el día del juicio a la tribu del norte, ¿y qué pasó? No había manera de perdonarlos. Y fueron destruidos, fueron dispersos por el mundo hasta el día de hoy. Aunque eso tiene otra historia, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. Ahora, aquí está Judá en el mismo bote. Ellos ya han salido, fueron castigados y todavía son rebeldes. Ahora, vemos el capítulo desde el 1 hasta el 2. Vemos que lo que está pasando aquí es que Satanás está listo para hacer otro juicio contra Judá. Para hacer lo mismo que hizo con las tribus del norte. Limpiarlo por completo y borrarlos del mapa, como hizo con los del norte. Pero vemos que se da una visión de lo que está pasando aquí. ¿Ok? Así que vemos en el 1, dice, por la visión, que se muestra a Josué, ¿verdad? Que fue sumo sacerdote, y estaba delante de 2 personajes, del ángel de Yahweh y de Satanás, que eso no es un nombre, sino que es un título, es el que te acusa. ¿Ok? Y vemos que, ¿quién era Josué? Era el que intercedía por Judá. ¿Cierto o falso? El que intercedía, era como el abogado que estaba por Judá. Porque ahora, lo que Satanás estaba tratando era decir, él no es digno. Por lo tanto, si él no es digno, yo tengo permiso de ir contra Judá. Pero lo que pasa aquí es, ¿qué quiere leerlo? Del 1 al 7.
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Hasatán estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Hasatán: Yahweh te reprenda, oh Hasatán. Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahweh estaba en pie. Y el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Así que aquí vemos varias cosas bien interesantes que hay que verlas con calma. Vemos que el enemigo va con evidencia, ¿ok? Va con evidencia en contra de Josué, ¿ok? Va en su contra, tiene evidencia. Pero fue reprendido por Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no sabía algo. Que había un video de arrepentimiento de Josué. ¿Cómo lo sabemos? Porque dijo: ¿no sabes tú que este es un tizón que fue arrebatado del incendio? Ahora, ¿cómo tú te arrebatas del incendio? Cuando te arrepientes. Dice: ¿no sabías tú que este se arrepintió? ¿Que este fue sacado de su culpa? Gracias. Gracias. Así que vemos aquí que él fue sacado del territorio que no le convenía, porque aunque venía un juicio, ya ese juicio no era válido. ¿Por qué no era válido? Porque se había arrepentido. Ok, ahora. Entonces, vemos que le quita las vestiduras viles de su pecado, de su justicia que no es buena, y le pone las vestiduras pegadas, y le pone una mitra sobre su cabeza, o sea, que le limpia su mente de su mal pensamiento y de toda su mala tendencia. Ahora, pero en el verso 4... aunque en español pues nos dice pecado, la palabra es el hebreo de iniquidad. Así que el enemigo estaba tratando de decir: bueno, pues si se arrepintió, pues lo cojo por iniquidad. Pero vemos que en el 4 dice que yo he quitado de ti tu iniquidad. O sea, yo he quitado los pecados de tus antepasados para que no te acusen. Luego en el verso 7 dice, ahora, habla de los otros pecados. Dice: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, o sea, la obediencia que la palabra de Dios. Es como cuando 1 de Juan dice: yo digo esto para que no peques, pero si pecamos, abogado con el Padre. Así que aquí lo que dice es que si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, o sea, la obediencia a toda la palabra, también tú gobernarás. Ahora, esta palabra gobernarás, en el hebreo es súper interesante. Es di'in. Ahora, ¿qué es un di'in? O sea, porque dice tú gobernarás, o sea, tú di'in, mi casa. Ahora, ¿qué es un di'in? Di'in es el acto de juzgar o el acto de ejecutar juicios, o para que lo entendamos más claros, la autoridad de dar decretos. ¿Ok? Lo que Dios le dijo es, como si tú sigues la obediencia a mi palabra, yo te voy a dar a ti la autoridad de dar decretos en toda mi casa, en todo su gobierno. Ok, ahora, hay dos cosas. Está la parte defensiva, ¿verdad que sí? Vemos que
vemos que, como dice Puerto Rico, que se viró la tortilla. Porque Josué fue como acusado y terminó como juez. Porque ahora él tiene la capacidad de juzgar, de decretar contra su enemigo. Y eso es lo que uno tiene que entender. Que nosotros, Dios nos da la capacidad, primeramente, de ser perdonados, pero luego nos saca de la condición de acusados en la corte a la condición prácticamente de juez. Cuando Pablo dice, ¿no sabía que nosotros juzgaremos a los ángeles? O sea, que uno juzgará el mundo. Claro, con Dios, pero Él nos da esa autoridad. Así que lo que el enemigo más teme de usted, y de mí también, es que tengamos la autoridad de dar decretos. Así que nos acusa constantemente de iniquidad, de rebeliones y de pecados. Así que tenemos que constantemente, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para confesar las iniquidades, las rebeliones y los pecados, y también hay que ser obedientes a la palabra de Dios, y entonces tenemos la autoridad de dar decretos. Bien, ya pues, como ya el tiempo está corriendo, pues le doy algo más resumido acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Los regalos. Sí, regalos, pero no es un tipo de autoridad. Es autoridad. Todo creyente tiene por lo menos un don. Ahora, ¿qué es el don? Autoridad. Autoridad ya dada por Dios. Ahora, ¿por qué el enemigo no quiere que tú uses tus dones? Porque son la autoridad que Dios te dio. Son autoridad ya ¿cómo se diría? O sea, Prediseñada. ¿cómo? Prediseñada. Prediseñada o preautorizada. Por ejemplo, si usted tiene una persona con el don con el don profético y otro con el don de sanidad, ¿ok? Si hay un tercero que está enfermo, los dos pueden orar por sanidad, pero ¿quién tiene más autoridad? El que tiene el don de sanidad. No, si alguien está enfermo y hay uno que tiene el don de ser profeta y otro tiene el don de sanidad, los dos pueden orar por la sanidad, pero el que tiene don de sanidad tiene más autoridad para eso. Ahora, si hace falta profecía, el que tiene el don profético tiene más autoridad para eso que el de sanidad. O sea, porque ya está la autoridad dada. Ahora, ¿quiere decir que ya lo que nos tocó, nos tocó? No. Pablo mismo nos dice en 1 Corintios 14:1, dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo el que 16. O sea, que él nos dice, procúralo. Ahora, un buen ejemplo de eso, para que lo entendamos bien, cómo trabaja eso. David, cuando viene Goliat, ¿verdad que sí? Dios le dio la autoridad a mucha gente de Israel. La autoridad de ser soldado. ¿Ok? Para que pelearan en el nombre de Dios contra Goliat. Pero ninguno de los que tenían la autoridad de ser soldados la ejerció. No tenían fe. David, que era un pastorcito de ovejas, que no era soldado, que no tenía la autoridad de pelear, él quería pelear. Él quería tumbarle de la cabeza a Goliat, pero no era soldado. Ahora, como él quería hacerlo, y nadie más quería hacerlo, se le dio la autoridad de ser soldado, y él fue soldado y hizo lo que tenía que ser hecho en el nombre de Dios. Ahora, el hecho de que David no fuera soldado
no quiere decir que él no podía procurar ser soldado. Él procuró ser un soldado y se le concedió luego la de ser rey. Pero vemos que cuando hay gente que no está cumpliendo los dones espirituales o hay un vacío, nosotros, o sea, uno puede pedirle a Dios que te dé el don de algo. Y podemos procurar eso y cuando Dios te lo concede, es autoridad que se te otorga para que se pueda hacer más bien. Ahora, pero hay un problema. ¿Verdad que sí? Hay un problema. ¿Por qué pedimos esos dones? ¿Para qué los pedimos? ¿Para qué los pedimos? ¿Será que yo quiero verme mejor? ¿Verdad? Ser el que digan el wow, tremenda persona, o no. Tiene que ser con un propósito correcto. Y en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes. O sea que un requisito hay dos requisitos y eso es lo que ya termino ya el tema. Ese es como el resumen. Si usted quiere tener más poder en su vida espiritual, son tres, ¿verdad? Tiene que arrepentirse de todos sus pecados, de todas las iniquidades y de sus rebeliones. Tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y falta uno que es el nuevo, la humildad. Como Yeshua dijo, que aprendan de él, que es manso y humilde de corazón. ¿Por qué hay gente que no tienen este tema poder? Porque no son humildes. ¿Por qué otros no tienen tanto poder? Porque no obedecen todos los mandamientos. Cuando vemos Mateo 5, cuando él habla de que el que llame más pequeño uno de estos mandamientos será más pequeño en el cielo. O sea, va a ir al cielo, pero con menos autoridad. ¿Entienden? Que cuando uno es más obediente, uno tiene más autoridad en la vida espiritual. Y yo creo que con eso ya, ¿verdad? Estamos claros. ¿Que sí? Bien, hermanos, Dios les bendiga.